Bueno, buenos días a cada uno de ustedes que se ha conectado a la última exposición de este plan de capacitaciones que tenemos en la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi nombre es ingeniera Damaris Benito Matías, soy ingeniera de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a tener el último tema que es notificación, investigación y reporte de incidentes peligrosos y accidentes de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver la importancia del por qué nosotros como trabajadores tenemos que notificar todos estos sucesos que nos pasan, ¿no? A lo largo del trabajo. Pero primero, para empezar, tenemos que ver que todo parte de una ley, ¿no? Entonces nosotros estamos sujetos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783. Entonces, esta ha sido publicada en el año 2011. Entonces, a partir de su publicación empezaron a salir diferentes normas, ¿no? Y estas también se fueron actualizando. Entonces, desde el 2011 el trabajador ya cuenta con una ley que le va a permitir prevenir accidentes laborales y que se trabaje en torno a ambientes saludables, ¿no? Entonces, desde el 2011 parte eso, ¿no? Pero mucho antes el sector que tenía las normas de seguridad era el sector minero, ¿no? Porque como ustedes saben, a lo largo del tiempo es el los que más accidentes mortales ha presentado también por el tipo de actividad que realiza, ¿no? Pero desde el 2011 ya se reguló para todos los sectores, ¿no? Entonces, en la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, es la que lleva el registro y el que actualiza siempre las bases de datos para lo que es a nivel mundial, ¿no? Entonces, la Organización Internacional del Trabajo es la que nos, nos da el número y los cálculos de cuántas muertes hay por accidentes de trabajo, cuántas enfermedades profesionales, cuántos accidentes de trabajo no mortales hay, ¿no? Entonces, a nivel mundial sí hay un registro y sí se puede ver la estadística, ¿no? Y a nivel de Perú ya tenemos lo que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces el Ministerio de Trabajo es el que se encarga de llevar esta estadística y de promover y sacar normas que apoyen al bienestar del trabajador, ¿no? Entonces el Ministerio de Trabajo son los que reportan y nosotros como entidades públicas y también las privadas son los que registran, ¿no? Registran accidentes no mortales, accidentes laborales, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales también, ¿no? Entonces, sí tenemos regulado y es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Este es un cuadro donde podemos ver todos los sectores, ¿no? A nivel del país y podemos observar que el nivel de salud también ha presentado bastante estadística en cuanto a accidentes no mortales, ¿no? Entonces sí tenemos y sí el sector salud presenta, ¿no? Entonces hay algunos casos que he visto que las personas piensan que por ser sector minero o sector construcción es los únicos que van a presentar estadísticas de accidentes laborales o incidentes, ¿no? Pero en la gráfica que saca el Ministerio de Trabajo se puede ver que no, ¿no? Que hay sectores que también están presentando este tipo de estadística, ¿no? Y esos son los que se registran, porque hay un subregistro, ¿no? De todos los accidentes, incidentes que no se reportan, ¿no? Entonces, que el trabajador sufre, pero que no lo comunica. Entonces, lo que queremos el día de hoy con esta capacitación es que si usted sufre un accidente laboral o es testigo de un incidente, ya sea peligroso o no, sea reportado en la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder apoyarlo. Este es un pequeño cuadro del informe de accidentes e incidentes de trabajo del personal de salud del hospital en el periodo 2022, ¿no? Entonces, ¿cómo cerró la estadística el año pasado? Presentamos 27 accidentes laborales, 2 incidentes peligrosos y un incidente no peligroso, ¿no? Entonces, en total tuvimos 30 sucesos, ¿no? En cuanto a accidentes laborales, porque accidentes punzocortantes, eso sí es diferente, ¿no? Y se ha manejado mayor estadística, ¿no? Pero en cuanto a accidentes no punzocortantes, esa es la estadística, ¿no? Y en cuanto a la distribución de cuáles han sido los grupos ocupacionales que han presentado estos accidentes laborales de estos 27, tenemos que el personal administrativo con 7 es el que más ha presentado, ¿no? Pero también tenemos digitador, enfermera, médico, técnico de enfermería y los demás grupos ocupacionales, ¿no? Que sí han presentado un accidente laboral. Y esta es la tabla de distribución de los accidentes laborales, que lo hemos dividido en accidente incapacitante y accidente leve, ¿no? Entonces, más adelante también les voy a explicar qué es un accidente leve y qué es un accidente incapacitante.
Un accidente leve es cuando no requiere días de descanso médico, ¿no? Y un accidente incapacitante ya el trabajador va a requerir días de descanso médico, ¿no? Y este es para el primer trimestre de enero hasta abril de este año, la estadística que hemos presentado, ¿no? Hemos tenido de enero a abril de este año 15 accidentes y 5 incidentes, ¿no? En total hemos tenido ya 20 a lo que va de enero a abril, ¿no? Entonces nos falta la otra mitad del año y me parece que ha duplicado, ¿no? El número de reportes de accidentes, ¿no? Y este es por grupo ocupacional, ¿no? Donde vemos que el personal administrativo es el que sigue presentando la notificación de estos accidentes laborales, ¿no? Seguido también de los técnicos de enfermería y enfermeros, médicos, médicos residentes, ¿no? Y psicólogos. Entonces, sí tenemos la estadística actualizada de este año, ¿no? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que los trabajadores sí sufren accidentes laborales, pero estos son los notificados, como les digo, ¿no? Debe haber un subregistro de trabajadores que no notifican los accidentes laborales, ¿no? Entonces no podemos gestionar ni hacerle gestión preventiva ni correctiva de estos accidentes o incidentes que pudieran pasar, ¿no? Y esto es por meses y el tipo de gravedad, ¿no? Accidentes incapacitantes, accidentes leves. En enero tuvimos 4, en febrero 3, en marzo 6 y en abril 2, ¿no? En total, de enero a abril hemos presentado 15, ¿no? Y han sido la mayoría incapacitantes, ¿no? Hemos tenido 9 accidentes incapacitantes que han requerido más días de descanso médico, ¿no? Porque han sido fracturas, esguinces, entre otros, ¿no? Y los accidentes leves que tal vez han sido solo caídas y han requerido ese día el descanso, no más días, esos son los accidentes leves, pues hemos tenido 6, ¿no? Bueno, eso es el resumen de lo que hemos presentado, ¿no? De que existen accidentes laborales y siempre se reportan y siempre están las estadísticas que nos dicen que en cuánto tenemos que trabajar, ¿no? Pero para entrar al, al tema también tenemos que nosotros como trabajadores saber algunas definiciones básicas, ¿no? Para poder nosotros notificar y entender la importancia de estas notificaciones, ¿no? Pero primero, ¿qué es la seguridad y salud en el trabajo? La seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental de todo ser humano que busca proteger, ¿no? ¿Por qué decimos que es un derecho fundamental? Porque es íntegro, va a abarcar la parte física de los trabajadores, la parte mental y la parte social, ¿no? Porque si no estamos físicamente bien, no vamos a poder realizar nuestras labores. Y si tenemos algún tipo de estrés, burnout alguno de estos, tampoco vamos a desarrollar, ¿no? Por eso lo mental también es importante. Y lo social, porque nosotros trabajamos con varias personas, no nos aislamos, ¿no? O sea, no trabajamos independientemente, sino que dependemos de las personas y como personal de salud atendemos personas, ¿no? Entonces, siempre va a ir lo social, ¿no? Entonces, eso es la seguridad y salud para los trabajadores. Pero, ¿qué busca? Pues siempre desde la misma ley parte que es prevenir, ¿no? Prevenir que nos suceda un accidente laboral o prevenir que nos suceda alguna enfermedad profesional. Entonces, ese es el objetivo principal de la ley de seguridad y salud, ¿no? Entonces, nosotros, comunidad de seguridad y salud en el trabajo, apoyamos a través de la eliminación o la minimización y el control de los riesgos laborales, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos para prevenir, para prevenir que nos ocurra un accidente laboral o una enfermedad profesional. Entonces, como les comentaba, el objetivo de esta ley de seguridad y salud en el trabajo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? ¿Por qué prevenir? Porque si el trabajador sabe las consecuencias y los riesgos de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, pues entonces lo vamos a poder evitar, ¿no? Entonces, porque cuando ya tenemos un accidente laboral, nos hemos caído, nos ha pasado algo, vamos a tener consecuencias, ¿verdad? Si tenemos alguna fractura, pues nos va a durar más de 30 días, nos va a causar una incomodidad, entonces ya tenemos que trabajar sobre las consecuencias, ¿no? Por eso el objetivo de la ley es prevenir, ¿no? Prevenir que te ocurra, porque cada uno de nosotros tenemos familia y tenemos que regresar a nuestras casas, ¿no? Imagínense que en una de esas nos sucede un accidente mortal, entonces eso es lo que quiere la seguridad y salud, prevenir esos tipos de accidentes, ¿no?
Y según la pirámide que nosotros tenemos y que manejamos, si nosotros seguimos aumentando el número de accidentes laborales, en algún momento nos va a tocar un accidente mortal, ¿no? Que no hemos presentado en el momento en el hospital y es lo que queremos prevenir, ¿no? ¿Y cuáles son las obligaciones? Pues las obligaciones es garantizar, ¿no? ¿Qué obligación tiene el empleador? Garantizar las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿no? A través de planes, programas, a través de gestiones, a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también, ¿no? Entonces, eso es la obligación que tiene el empleador, ¿no? Y la aplicación, la ley de seguridad y salud se aplica a todos los sectores económicos, ¿no? Y también a todos los servicios, a las Fuerzas Armadas y a trabajadores independientes, ¿no? Entonces, todos están sujetos a la ley de seguridad y salud, ¿no? Ya sea si trabajamos en el hospital o trabajamos en una clínica o trabajamos de manera independiente, siempre vamos a estar sujetos a esta norma, ¿no? Generalmente el Servir es la que supervisa a las entidades públicas y la SUNAFIL es la que supervisa a las entidades privadas, ¿no? Pero no quiere decir que la SUNAFIL tampoco puede intervenir en el hospital, ¿no? Porque han pasado casos que SUNAFIL sí ha investigado accidentes o incidentes laborales en entidades públicas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que cumplir con los lineamientos que nos da la ley, ¿no? Para garantizar sobre todo que el trabajador se sienta en un ambiente seguro para realizar sus labores. Entonces, con la premisa de promover una cultura de prevención de riesgos, pues nace el principio de prevención, ¿no? Que es la ley, que está dentro de la ley. Entonces, ahí nos indica que el empleador va a ser el que garantiza, ¿no? Que en el centro del trabajo o en los establecimientos, los medios y las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Y de aquellos que no tienen vínculo laboral, presentando servicios o que pueden estar dentro de los ámbitos laborales, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a un contratista que está trabajando en el hospital y sufre un accidente laboral, pues también tiene que ver el hospital, ¿no? Porque no, si no hay vínculo, no significa que el hospital no se tiene que hacer cargo, sí, ¿no? Porque la ley está bien clara, está diciéndonos que tenemos que prevenir sí o sí. Entonces, si le sucede un accidente laboral a un personal de limpieza, nosotros previamente teníamos que haber visto si contaba con su seguro complementario de trabajo de riesgo, si tenía un sistema de gestión de seguridad y salud, si contaba con un ingeniero que los apoye en el tema de seguridad, tenían un médico ocupacional y todos esos requisitos que necesita un trabajador para que ingrese al hospital, ¿no? Entonces, si nosotros supervisamos eso, y vemos que en alguno de estos puntos falla, pues tenemos que intervenir, ¿no? Porque no podemos hacernos a los desentendidos, porque sí hemos visto bastantes casos de accidentes, ¿no? Accidentes laborales y accidentes punzocortantes en el personal de limpieza, por ejemplo, ¿no? Y de igual manera en el personal de seguridad, ¿no? Entonces, el trabajador que no tiene vínculos, sí, de todas maneras está apoyado también por el hospital, ¿no? Por el principio también de prevención y de cooperación, ¿no? Entonces, el empleador debe buscar prevenir en el marco de las disposiciones normativas, ¿no? Y el Estado que se va a encargar de fiscalizar, ¿no? Y controlar que se estén cumpliendo las normas. Y los trabajadores debemos participar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es lo que yo siempre les digo en las capacitaciones, que la seguridad y salud en el trabajo depende de todos, no es solo función o no solo le corresponde a la unidad de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O al director, sino le corresponde a todos, ¿no? Es un trabajo en conjunto el que realizamos, ¿no? Ustedes como trabajadores tienen derechos, pero también tienen deberes, y uno de esos deberes es notificar estos accidentes laborales, ¿no? Entonces, como tenemos derechos, también tenemos deberes, entonces siempre tiene que ir de la mano. Entonces, tratemos de nosotros involucrarnos más, participar más en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para ver que se vean estos cambios, ¿no? Dentro del hospital. Entonces, es un, es una cadena, ¿no? Es una cadena de apoyo. Entonces, todos tenemos que estar ahí de la mano, ¿no? Tanto nosotros, la unidad de seguridad y salud, el comité, ustedes como trabajadores, ¿no? Entonces, les voy a explicar más adelante cómo es que nosotros como trabajadores podemos intervenir y podemos participar, ¿no? Y también tenemos el principio de responsabilidad, ¿no? Que el empleador va a asumir las implicancias económicas y legales de cualquier índole, ¿no? Y las consecuencias de un accidente o una enfermedad profesional que sufran los trabajadores, ¿no?
en el desempeño de sus funciones o en consecuencia de este, ¿no? Conforme a las normativas vigentes. Por eso cuando hay un accidente laboral, se tiene que investigar, ¿no? Para ver cuáles han sido las consecuencias de este accidente laboral, para tomar medidas preventivas. Siempre una investigación de un accidente laboral va a buscar que nosotros encontremos la raíz del problema para que ya no vuelva a ocurrir. No se trata tampoco de buscar un culpable, ¿no? Porque algunas veces he escuchado que dicen los trabajadores, no lo voy a notificar porque ha sido mi culpa y me van a culpar y yo no he seguido los procedimientos de manera adecuada y me pueden sancionar, ¿no? Pero en realidad eso no es lo que busca una notificación de un accidente laboral. Una notificación de un accidente laboral lo que requiere y lo que busca es que se pueda prevenir, ¿no? Y si no se previene, pues se pueda corregir. Entonces, busquemos la raíz del problema, ¿no? ¿Por qué el trabajador se accidentó? O sea, no ha seguido los procedimientos, pero ¿por qué no siguió los procedimientos? Porque tal vez no estaban claros, no se los dieron de manera correcta. Entonces hay que corregir ese tipo de errores para que no le vuelva a ocurrir. Y sí ha pasado en muchos de esos accidentes que se han vuelto a repetir, ¿no? O sea, se ha caído un trabajador en el mismo lugar porque el piso estaba mojado. No lo reportó, se levantó y siguió trabajando, ha laborado normal las 12 horas, pero en 5 días después se vuelve a caer en el mismo lugar, ¿no? Entonces ahí que faltó la señalización, faltó la comunicación, ¿no? Entonces si se reportaba desde el primer momento, hubiéramos podido tomar, ¿no? Acciones, hubiéramos podido conversar con el personal de limpieza para ver por qué no se está poniendo las señalizaciones, o tal vez es el tipo de piso, tal vez es el tipo de químicos que se está utilizando para la limpieza, ¿no? Entonces, hay un montón de factores que van a intervenir. Entonces, tenemos que notificar estos accidentes laborales y estos incidentes para ver la causa raíz, ¿no? Entonces, en un entorno de trabajo siempre los trabajadores van a estar expuestos a riesgos, ¿no? ¿Y qué tipo de riesgos? Pues vamos a tener riesgos químicos, como gases, vapores, vamos a tener riesgos físicos, como está el ruido, la iluminación, ¿no? La poca iluminación que podamos tener en nuestros centros de trabajo o la baja iluminación, ¿no? También vamos a tener los riesgos ergonómicos porque vamos a tener manipulación de cargas, movimientos repetitivos, ¿no? Y también los psicosociales, ¿no? Como les estaba comentando, ahí tenemos el burnout, el estrés, ¿no? Y por supuesto que al estar en una entidad de salud vamos a tener riesgos biológicos, ¿no? Entonces, los principales que nosotros podemos ver en, en el hospital son los peligros biológicos, ¿verdad? A través de los desperdicios biológicos, fluidos humanos y las muestras biológicas, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿no? Y también vamos a tener los ergonómicos, ¿no? Que podemos observar la manipulación manual de fuerza, de cargas entre los pacientes, ¿no? Que se da más en técnicos de enfermería, personal técnico de farmacia, ¿no? Que tiene que levantar y tiene que manipular cargas, ¿no? Y es manual, porque hay otras entidades que manejan otro tipo de máquinas, ¿no? Para hacer ese tipo de actividades, pero nosotros lo hacemos de manera manual, ¿no? Entonces, eso hace que el trabajador sufra, ¿no? Sufra por las posturas forzadas y por los movimientos repetitivos que tiene que realizar. Para entrar en la notificación de estos accidentes, primero tenemos que aprender a diferenciar qué es un peligro y qué es un riesgo, ¿no? Un peligro, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una situación o condición que tiene potencial de causar daños a las personas, equipos, propiedades, procesos o al ambiente, ¿no? Y riesgo es una medida de la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la magnitud de sus consecuencias, ¿no? En resumen, es esto, ¿no? En pocas palabras, el peligro es el potencial de causar daño y el riesgo es la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Acá les tenemos un breve ejemplo para poder diferenciar entre peligro y riesgo, ¿no? Esta es una actividad que realiza un trabajador, ¿no? Entonces, su trabajo es ir de un punto A a un punto B, ¿no? Pero para que llegue del punto A al punto B, el trabajador va a tener que pasar ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro ahí? Podemos observar que ahí tenemos eh, un amado de fuego, ¿no? Entonces, ese es un peligro para el trabajador, pero también es la altura, ¿no? La altura a la que se realiza esta actividad. Entonces, eso también es un peligro. ¿Y cuál sería el riesgo? Pues el riesgo sería que este trabajador sufra una caída, ¿no? Caída de alto nivel
o que sufra una quemadura, ¿no? Porque está pasando por ese lugar. Entonces, yo creo que con esta pequeño ejemplo podemos entender cuáles son los peligros a los que estamos expuestos y cuáles van a ser los riesgos a los que vamos a estar expuestos por cada peligro, ¿verdad? Y también tenemos que diferenciar lo que es una condición subestándar o una condición insegura de un acto subestándar o un acto inseguro, ¿no? Que es lo mismo. Un acto inseguro o subestándar es toda ejecución o práctica incorrecta ejecutada ¿por quién? Por el trabajador, ¿no? Por uno mismo, que puede causar un accidente. Como podemos ver en las imágenes, no están utilizando de manera adecuada el equipo de protección personal, ¿no? Hay una personal de salud que se puso la N95 de manera no adecuada, ¿no? Y una condición subestándar que sucede el 3% de los accidentes es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente, ¿no? ¿Cómo está nuestro entorno? ¿En qué tipo de entorno nosotros desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Eso nos puede causar un accidente laboral, como sobrecargar los enchufes, ¿no? Si este toma corriente es para dos y así se ha diseñado, nosotros lo sobrecargamos, ¿no? Y tampoco es culpa del trabajador, ¿no? Porque hemos estado por emergencia y en emergencia necesitan sí o sí tener varios puntos de toma corrientes, pero solo tienen uno. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar eso, no? Porque los trabajadores no se exponen solos, sino es la condición a los que les lleva a hacer este tipo de actos, ¿no? De actos de condiciones subestándar, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver eso y en las supervisiones estamos evaluando eso, ¿no? Que si están sobrecargados los puntos de toma corrientes, pues hablar con servicios generales y de alguna manera ver qué podemos hacer para mejorar esto, ¿no? Porque sí puede haber un cortocircuito y puede pasar a mayores, ¿no? Como ya hemos visto en el caso de algunos lugares donde se han reportado incidentes peligrosos, ¿no? Los cuales sí se han tenido que reportar al Ministerio de Trabajo por ley, ¿no? Y también el tipo de condiciones donde nosotros realizamos nuestras labores, ¿no? Nosotros siempre ponemos de ejemplo emergencia porque de verdad es un lugar pequeño para la sobredemanda, ¿no? De pacientes que tenemos, ¿no? Entonces, no realizamos bien las labores porque el espacio también es incómodo, es pequeño, ¿no? Entonces, esa es una condición subestándar al que el trabajador está siempre en constante, ¿no? En constante peligro. Y para entrar ya en el tema, ¿qué es un accidente laboral? ¿No? Un accidente laboral, según la Ley de Seguridad y Salud, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo, ¿no? Que va a producir en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, que puede llevar la invalidez o hasta la muerte, ¿no? Entonces, ese es un accidente de trabajo. Pero ¿qué también es un accidente de trabajo? Es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, ¿no? O durante su autoridad, ¿no? Aún fuera del lugar y horas de trabajo. Si nosotros estamos en un turno de 12 horas y mi jefe a cargo me envía, por ejemplo, de UCI a farmacia a recoger medicamentos, en el trayecto a mi servicio me pasa algo, me caigo o pasa algo, entonces ese es un accidente también laboral porque yo estoy bajo ejecución de órdenes de un jefe directo, ¿no? Entonces eso también es un accidente laboral. O si me mandan a realizar una comisión de servicios, también, ¿no? Porque dice, la ley está clara, dice fuera del lugar de trabajo y horas de trabajo, pero eh, por mandato de un jefe directo, ¿no? Entonces, si un jefe directo nos da la orden y lo hacemos y en el transcurso nos sucede un accidente laboral, pues sí va a ser considerado un accidente de trabajo, ¿no? Pero tiene que haber una orden escrita, una orden verbal de un jefe directo, ¿no? No podemos nosotros como trabajadores tomar decisiones si no están contemplados dentro de nuestras actividades, ¿no? Y para que vean un poco, en el Perú se han registrado varios accidentes, ¿no? Muertes de obreros, trabajadores que fallecen en la mina, que es lo más común, ¿no? ¿Y qué es un incidente de trabajo? Porque nosotros reportamos accidentes que nos ocurren, accidentes laborales, pero también deberíamos reportar incidentes, ¿no? Como al inicio de la presentación les he mostrado la estadística y solo se reportan 2 incidentes de 27 accidentes, ¿no? Pero yo sé que en los servicios van a ocurrir más incidentes, ¿no? Que accidentes que dentro de la pirámide, si nosotros atacamos los incidentes, ya no habrían accidentes. Entonces, lo
principal que debemos atacar siempre son los incidentes. Entonces, un incidente es un suceso que ha sido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no va a sufrir ningún tipo de lesión corporal o que éstas no van a requerir cuidados de primeros auxilios, ¿no? O solo va a requerir eso. Eso es un incidente donde también lo podemos llamar un cuasi accidente, ¿no? Que casi sucede, pero no pasó, ¿no? Estoy en almacén, por ejemplo, y están apiladas las cajas y se cae una caja, pero cae al costado de un trabajador. No cae directamente al trabajador. Entonces, eso es un incidente porque le pudo producir algún tipo de lesión, pero no pasó, ¿no? Entonces, esos son los incidentes que deberíamos reportar, porque si reportamos eso, vemos la causa raíz de este incidente y se puede prevenir, ¿no? Ya no se materializa en un accidente laboral, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que el trabajador no se vea afectado. Entonces, una investigación de un accidente de trabajo va a consistir en efectuar un estudio de lo ocurrido y reconstruir los hechos, ¿no? Para que estén lo más fidedignamente posibles para establecer sus causas y con base a ello poder optar medidas de corrección, ¿no? Que eviten que vuelva a ocurrir o presentarse un accidente similar, ¿no? Ya sea con el mismo trabajador o con compañeros de este trabajador que ha sufrido un accidente, ¿no? ¿Cuál, según todo lo que hemos hablado hasta el momento, cuál creen que sea el objetivo de nosotros notificar un incidente o un accidente laboral? ¿Qué es lo que busca? Y ahí tenemos una serie de, una serie de propuestas. Si ustedes por el chat pueden poner a qué número, qué creen que sea el objetivo de notificar una investigación de accidentes laborales, puede ser el uno, ustedes creen castigar a los culpables, o el dos, asegurar que no se implique a nadie, o tres, que la responsabilidad se diluya, cuatro, que no se sepa bien lo que pasó, cinco, que no se vuelva a repetir, o seis, que quede claro quién manda. ¿Cuál creen que sea el objetivo? Personas ya están comentando. El 2, asegurarnos que no me inculpen a mí. No, ese no es el objetivo de una investigación de un accidente laboral, ¿no? El objetivo es que no se vuelva a repetir. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que estos accidentes no. O también lo que he escuchado muchas veces que hemos ido a investigar un accidente laboral, ¿no? Cumplir un trámite administrativo al cual estamos obligados, ¿no? Esa es la respuesta que más se ha dado, ¿no? Pero no es la correcta. El objetivo de una investigación de un accidente laboral es que no vuelva a repetirse, que nosotros busquemos esa causa raíz del por qué pasa ese accidente laboral para que ya no vuelva a ocurrir a la misma persona u otro trabajador, ¿no? Ese es el motivo verdadero. Tampoco es buscar culpables, porque el trabajador pudo haber tenido un accidente laboral, ya sea por un acto inseguro que él ha realizado o una condición insegura. Y la mayor parte de accidentes laborales son de las dos, ¿no? O sea, siempre va a haber una condición insegura de trabajo y un acto cometido por el trabajador, ¿no? Son pocas las probabilidades de que sea solo por un acto o solo por condición, ¿no? Siempre va a haber la combinación de los dos, ¿no? Y el proceso de identificación de estos accidentes, pues identifica factores, también identifica elementos, circunstancias y puntos críticos, ¿no? Que pueden ocurrir eh, para la causa de estos accidentes e incidentes, ¿no? Y la finalidad de esta investigación de accidentes laborales es revelar la red de causalidad, ¿no? Y de este modo permitir al empleador que tome acciones correctivas, ¿no? Y prevenir la recurrencia de estos mismos, porque sí ha pasado, ¿no? Y es más, los tipos de accidentes que más ocurren en el hospital es por pisos mojados, ¿no? Porque el piso está mojado o no ha tenido algún tipo de identificación, ¿no? Porque si están realizando la labor de limpieza y en un área donde se trabaja 24 horas, pues sí tiene que haber sí o sí limpieza constante, ¿no? Entonces tiene que tener también algún tipo de señalética, ¿no? Y conversar también con los trabajadores, ¿no? Para ver qué está ocurriendo. Y dentro de esta investigación de accidentes vamos a ver las causas de los accidentes, ¿no? Que se van a dividir siempre en dos, en falta de control y en las causas básicas, ¿no? Y dentro de estas causas básicas va a tener que ver los factores personales y los factores de trabajo. Dentro de los factores personales están
referidos a las limitaciones en experiencias, por ejemplo, fobias y tensiones de los trabajadores, ¿no? Y dentro de los factores de trabajo siempre va a estar las condiciones de trabajo, ¿no? También los métodos, los ritmos, los turnos de trabajo, las maquinarias, los equipos, los dispositivos de seguridad, los sistemas de mantenimiento y la comunicación, ¿no? Estos son los factores de trabajo que vamos a identificar dentro de una investigación de accidentes, ¿no? Y las causas inmediatas, ¿no? Esas son las condiciones subestándares y los actos subestándares, ¿no? Entonces, la condición de subestándar sí ya vimos que es toda condición del entorno de trabajo, ¿no? Y los actos subestándares es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el mismo trabajador, ¿no? Como pueden observar en la imagen, este trabajador está haciendo un acto subestándar o una condición insegura porque está bloqueando, ¿no? Bloqueando su vista con las cajas, ¿no? Entonces, si tenemos que nuestra visión está bloqueada, ya no vamos a poder ver el entorno por el cual estamos pasando, ¿no? Y la condición insegura es que ahí han dejado un desperdicio y el trabajador, como está obstaculizando su rango de visión, pues no va a ver no va a ver el peligro, no va a ver que hay algún trabajador, algún paciente dejó, ¿no? Algún tipo de condición donde ese trabajador va a poder sufrir un accidente, ¿no? Y el trabajador se resbala y cae, ¿no? Y ya sufre un accidente laboral, ¿no? Que puede llevar a un accidente incapacitante, ¿no? Entonces, los accidentes de trabajo no son casuales, siempre van a tener causas, ¿no? Y que si se corrigen, se pueden evitar. Entonces, es obligatorio para todos los trabajadores notificar, ¿no? Notificar estos accidentes de trabajo. Este es un ejemplo para ver si hemos comprendido un poco la diferencia de un acto y una condición, ¿no? La primera imagen va a ser un acto o es una condición. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Acto o condición? A ver, vamos a leer las respuestas del chat. Saben que en los exámenes siempre ponen preguntas trampas, ¿no? Y esta puede considerarse una de ellas, porque es un acto, si yo como trabajador realizo, estoy viendo que este tomacorriente solo tiene dos enchufes, pero yo, como bien peruano que soy y que somos bien hábiles, traemos un dispositivo para poder poner más equipos, ¿no? Entonces, lo enchufo y pongo más, ¿no? Pongo un hervidor, pongo una laptop, pongo diferentes tipos de equipos, ¿no? Electrónicos. Y sucede un cortocircuito, ¿no? Ha sido un acto por el trabajador que ha enchufado estos equipos, ¿no? Pero si mi compañero que no tuvo nada que ver está ahí a mi costado sentado y se ve perjudicado también, él va a ser por una condición, ¿verdad? Porque él no ha realizado ningún tipo de acto, sino que la condición del entorno es lo que le ha generado este tipo de accidentes si sucediera, ¿no? Entonces, es una condición de trabajo, pero también puede ser un acto, si yo como trabajador lo realizo, ¿no? Entonces, tenemos otro ejemplo, es una condición. Es una condición si les pongo el caso de que yo como trabajador entro a un área y sucede el cortocircuito, ¿no? Es una condición porque me vi afectado por un acto que realizaron otros compañeros, ¿no? Entonces, en este tipo de ejemplos sí va a ser una condición. Y esta segunda foto, ¿sería una condición o sería un acto? Ya les puse la respuesta, ¿no? Es un acto, ¿no? Porque esta trabajador está realizando o se está poniendo mal el equipo de protección personal, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta algo también que es muy importante. Dentro de la jerarquía de controles, el equipo de protección personal es el último paso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos primero una jerarquía de 5 pasos y el primer paso es eliminar los peligros y los riesgos. Si no se pueden, los tenemos que sustituir y si tampoco se pueden sustituir, tenemos que aplicar controles de ingeniería. Y si no se pueden aplicar controles de ingeniería, pues aplicamos controles administrativos. Y si pasamos estas 4 barreras y ninguna de estas 4 funciona, tenemos la quinta y la última, que es equipo de protección personal. Uso adecuado de equipo de protección personal, que es el último paso, ¿no? Porque ya debieron pasar por estos 4 anteriores.
Si este es el último paso y yo como trabajador no uso de manera adecuada este equipo de protección personal, ¿qué me puede pasar, no? Entonces, voy a estar expuesto a todos estos tipos de riesgos biológicos, ¿no? Y ahora más que estamos teniendo aumento de casos de COVID, ¿no? O sea, el COVID no se ha ido. Nosotros pensamos que la pandemia ya terminó, pero es algo con lo que nosotros tenemos como trabajadores que aprender a convivir, ¿no? Entonces, en estas últimas semanas, el Ministerio de Salud ha estado reportando el alza de COVID, ¿no? Y el trabajador no es ajeno. El hospital también ha presentado este tipo de alza de casos de COVID, ¿no? Que ya no son mortales como al inicio, pero que sí van a causar que el trabajador esté 5 o 7 días, ¿no? De descanso médico, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir eso utilizando bien los equipos de protección personal, ¿no? Si estamos en áreas de alto riesgo como UCI, emergencias o lugares donde son muy concurridos, tenemos que usar nuestro equipo de protección personal, ¿no? Nuestro N95, nuestra mascarilla quirúrgica, lo que el comité de equipos de protección personal disponga, ¿no? Y si vamos nosotros como administrativos a áreas donde están demasiados pacientes, también tenemos que usarlo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que buscar la parte preventiva siempre, ¿no? Para no afectarnos, porque cuando nos da una enfermedad o nos da COVID, vamos a afectar también a nuestros familiares, ¿no? Y no es una enfermedad que la mayoría lo pase bien, ¿no? Algunos sí los ataca de manera distinta, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir eso también. Y como les digo, si el EPP es lo último, la última de las barreras, pues tenemos que usarlo de manera adecuada, si no, de nada va a servir que tengamos de adorno, ¿no? Un equipo de protección personal. Y tampoco utilizar, porque sí hemos visto dentro de las inspecciones de equipo de protección personal que el trabajador, hay algunos tipos de N95 que les causan heridas, ¿no? En las fosas nasales. Eh, en algún, o en algún lado de la cara donde va la N95, ¿no? Y sí hemos visto que les causa herida. Entonces, hay algunos trabajadores que optan por ponerse primero la mascarilla quirúrgica y enseguida el N95, ¿no? Y ahí estamos haciendo que el sello hermético que tiene el N95 no funcione, ¿no? Porque no se puede usar así. Entonces, lo que estamos recomendando es que farmacia intervenga y se compre otro tipo de N95, ¿no? Porque sí hemos visto que les afecta a los trabajadores, ¿no? Si no pueden realizar bien sus labores porque están teniendo problemas con la N95, pues tenemos que buscar soluciones, ¿no? Pero no utilizarlas de manera inadecuada, ¿no? Porque como les digo, no nos va a servir de mucho utilizarlo de esa manera, ¿no? Entonces, para ya concluir la ponencia, vamos a dar algunos resúmenes, ¿no? ¿Qué es la notificación de incidentes y accidentes laborales? Después, todo incidente o accidente en el trabajo, por más leve que sea, debe ser informado a la brevedad posible, ¿no? Al jefe inmediato o a la unidad de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y la unidad de seguridad y salud en el trabajo va a rellenar un aviso de accidentes laborales para todos los trabajadores que lo notifiquen, ¿no? Y vamos a empezar con la investigación de las causas, ¿no? E implementar medidas correctivas. Y ahí es lo que viene el famoso seguro complementario de trabajo de riesgos, o también llamado SSTR, que es un seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Que tiene una ley también. Y este otorga cobertura adicional a los afiliados regulares al seguro social, ¿no? O sea, si nosotros como trabajadores tenemos un seguro social que es de salud, también por desempeñar actividades de alto riesgo, que según el decreto supremo 009-2097 del Ministerio de Salud en el anexo 5, ahí nos dice, ¿no? qué actividades son de alto riesgo. Entonces, dentro de esas actividades de alto riesgo siempre está el sector salud. Entonces, el sector salud está considerado por actividades de alto riesgo. Entonces, es obligatorio contar con un SCTR, ¿no? Entonces, todos los trabajadores nombrados y CAS del hospital cuentan con este seguro complementario de trabajo de riesgos, ¿no? Que curiosamente está también con eSalud, ¿no? O sea, eSalud también nos brinda ese tipo de seguros, ¿no? Que se paga adicional al seguro social, ¿no? Entonces, esa cobertura lo tenemos por ahí, ¿no? Y para ver un poco la diferencia, porque tenemos una ponencia solo de SSTR que la ONP nos ha brindado, que si en el registro de la asistencia nos mandan su correo electrónico,
o también les dejo el correo electrónico de la unidad, les podemos pasar, ¿no? La ponencia de SCTR que fue muy buena y donde se resolvieron dudas sobre el SCTR que lo dio la misma ONP, ¿no? Entonces, ahí está de manera breve y explicada todo sobre el SCTR y las pensiones y todo lo que nos puede pasar si nos sufre o si nosotros como trabajadores sufrimos un accidente laboral o una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, les voy a, de manera de resumen, el SCTR tiene dos, ¿no? Primero la prestación de salud y pensiones de invalidez, ¿no? Entonces tiene salud y pensión. Dentro de salud está abarcado para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y dentro de pensión está las total o permanente y los de sobrevivientes de gastos y sepeles, ¿no? Ya sería para un accidente mortal, ¿no? Entonces, para esto todo cubre el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Pero tiene que ser notificado dentro de máximo 48 horas, ¿no? Si a mí me sucede un accidente laboral a las turno nocturno, ¿no? 3 de la mañana. Lo puede notificar al día siguiente y se puede realizar la activación del seguro complementario de trabajo de riesgo, que como le digo, curiosamente también lo tenemos con la salud, ¿no? Pero se está viendo las gestiones con dirección para ver si podemos cambiar, ¿no? Cambiar de seguro para que sea accesible para todos, ¿no? Sea más rápida la atención. Pero es un proceso que sí lo estamos pasando y lo estamos viendo también comunidad de seguridad y salud, porque sé que ustedes han tenido algún accidente laboral y han ido a salud y no les han atendido de manera adecuada, ¿no? También por la demanda que puede tener salud, ¿no? Entonces, por eso se está viendo y se está gestionando para que se cambie, ¿no? Que el SCTR, que este seguro complementario de trabajo de riesgo, esté con otra entidad, ¿no? Eso es algo que sí lo hemos visto porque ustedes también nos lo han notificado y se ha considerado, ¿no? Entonces, este seguro lo tiene la totalidad de trabajadores, ¿no? Lo tiene que pagar siempre la entidad, ¿no? No lo paga el mismo trabajador, sino se lo paga la entidad donde trabaja. ¿Por qué? Porque realizamos trabajos y nuestro día a día es de alto riesgo, ¿no? Es por eso. Y esta es la parte que les decía que el Ministerio de Trabajo nos exige como y es obligación para los empleadores reportar, ¿no? Que reportamos nosotros accidentes mortales dentro de las 24 horas y los incidentes peligrosos, ¿no? Incidentes que tengan que ver con afectación a mayor número de trabajadores, ¿no? Ese es un incidente peligroso. Entonces, esos sí se reportan en la página web del Ministerio de Trabajo. Y este año hemos tenido tres incidentes peligrosos reportados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Uno sucedido en emergencia, y dos en el sótano, ¿no? Por ruptura de tuberías, ¿no? Por agua caliente y también por cortocircuito, ¿no? Que ha habido en UC. Entonces, todo eso se ha reportado al Ministerio de Trabajo, ¿no? Por ley. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan podido comprender la importancia, ¿no? Que es la notificación temprana y oportuna de un accidente laboral o un incidente, no sé. No podemos tener un accidente laboral hoy día y que nosotros digamos, no, no me ha pasado nada, me siento bien y a las 2 semanas, 3 semanas al mes decir, no, esto es producto de mi accidente laboral, porque ahí sí ya no vamos a poder ayudarles, ya no se va a poder activar ningún seguro complementario de trabajo de riesgos, no vamos a poder apoyarlos como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces ustedes tienen que reportar sus accidentes de manera inmediata y oportuna a su jefatura y a la unidad de seguridad y salud. ¿Para qué? Para el apoyo, ¿no? Para el apoyo que sigue, ¿no? Y nosotros gustosamente los vamos a apoyar, ¿no? Pero se tienen que notificar. Y los incidentes laborales también, para poder corregirlos y que no se materialicen en accidentes laborales, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, lo dejan en el chat y voy a estar viendo para poder resolver sus dudas, ¿no? Y si no, también pueden escribirnos al correo que les estoy dejando ahí, está apareciendo, o al anexo 363, ¿no? Donde nosotros siempre vamos a estar atentos para intervenir en cualquier incidente o accidente laboral, ¿no?